Gracias, presidente. Tenía entendido que había un acuerdo de junta directiva según el cual los coordinadores de grupos parlamentarios, que somos de alguna manera representantes políticos de un sector de este país, que representamos una forma de ver y de pensar de esta sociedad aquí en este Parlamento, íbamos a hablar antes de la votación. Qué casualidad que los dos diputados que votamos en contra de esta ley nos quedamos para después de la votación, después de escuchar largos discursos. Bueno, esa es la realidad con que se opera en este Parlamento hoy por hoy. Estamos en plena fase 3 de la pandemia. Esta semana, a mediados de la semana, entró el país a esa fase 3. Esta fase tiene dos características fundamentales. La primera es que es una fase de contagio masivo. Es decir, que las posibilidades que tenemos de contagiarnos son muchísimo mayores por la cantidad de virus y de personas que ya están circulando en el país. El riesgo de contagio es altísimo. Esa es la primera característica de esta fase. La segunda característica de esta fase es que los sistemas de salud comienzan a colapsar. La demanda de salud es tan grande frente a la enfermedad que los sistemas ya no dan abasto. Y en el caso de El Salvador, señor presidente, tenemos un sistema de salud débil que viene de intentos de privatización hace muchos años, que viene de abandono durante décadas. En este país, en Libro, habían 100 ventiladores o un poco menos. En la realidad, solo estaban funcionando 30, un poco más tal vez. Esa es la realidad con que se ha enfrentado esta pandemia. Ningún hospital del país estaba preparado para este tipo de situaciones. Ni siquiera existían los mecanismos de pasillos para poder cambiarse los trajes de bioseguridad de 2 a 3 y poder entrar el personal médico con mayor seguridad donde iban a estar los ventiladores. Esa es la realidad que tenemos ahora. Fase 3, alto contagio y un sistema de salud débil que se le ha debilitado a punto de colapsar. Por eso es que cuando se habló de la cuarentena domiciliar y de una cuarentena domiciliar estricta, significa que se debían de tomar las medidas para garantizar que la población realmente se quedase en su casa. Y el plazo de 15 días no es un plazo antojadizo, es un plazo que tiene que ver con el periodo de incubación del virus en el cuerpo humano. Es un periodo en el cual se garantiza que si se da un proceso de incubación en un contaminado, cuando se da, esté en un lugar seguro y que pase las posibilidades después. No es un juego de dame un día más, dame un día menos. Lo mismo incuba el virus en un empleado público que en un trabajador privado. No hay diferencia que porque usted trabaja en la fábrica de don fulanito de tal, el virus va a incubar en menos tiempo que usted, que es empleado del Estado
de un ministerio o de otro órgano del Estado, el virus le va a incubar en otro tiempo. No es cierto. Por lo tanto, cuando se habla de una cuarentena de 15 días para todo el país, se está haciendo sobre la base de la experiencia médica, que el Diputado, después de la votación de la ley, solo son 5 minutos, pero vamos a dar, en el caso suyo, que obviamente es el jefe del Grupo Parlamentario de Cambio Democrático, le pido al sistema que me le puedan dar la oportunidad de poder seguir desarrollando su planteamiento. Esta es una demostración del trato que recibimos. No me estoy ya refiriendo a los diputados, me estoy refiriendo al pueblo salvadoreño. Amigos, vean el trato que se recibe en este Parlamento, en que hay diputados de primera y habemos diputados de segunda. Aquí hubo oradores que hablaron más de 20 minutos. Hablaron más de 20 minutos. Eso no es justo. Y más que había un acuerdo de junta directiva que creímos que al menos eso se iba a respetar. Pero qué casualidad. Los que teníamos que hablar en el sentido contrario de los discursos, los que íbamos a decir la otra visión, no a lo mejor la visión correcta, pero la otra visión de las cosas, es a los que se nos niega y se nos regatea el uso de la palabra. Después de que han habido grandes discursos del diálogo y de la necesidad de entendernos. Decía, son necesarios los 15 días. Pero para que una cuarentena sea efectiva, para que una cuarentena tenga sentido, dada la idiosincrasia de nuestra gente, necesitamos suspender el transporte público. Aparte de que ese es no el más importante, pero uno de los más importantes focos de contagio masivo. Y por otra parte, se necesita regular, programar la salida de la gente. Eso es lo que se pretendía y eso es lo que se ha negado en el fondo en este acuerdo. Esa es la realidad y por lo tanto esta cuarentena, si es que se llega a implementar, no va a ser acatada por la gente que necesita tener más allá de un mensaje positivo y más allá de una ley que no tiene ninguna fuerza, ningún factor coercitivo. Esto no va a dar resultado. Esta ley de emergencia, que en el fondo tampoco es una ley de emergencia, porque la ley de emergencia tiene como objetivo dotar de recursos y dotar de facultades al Estado para que pueda actuar con la velocidad que se necesita. Y lo que se ha hecho es burocratizar una serie de procesos con el objeto de entorpecer los procesos de compra y de acción, las facultades de acción del gobierno. Un gobierno que se le amarra frente a una pandemia que anda suelta en la calle. Esa es la realidad que estamos teniendo con esta ley. Yo he señalado esto porque he escuchado largos discursos, pero considero que también hay otra forma de ver las cosas, que es la que he tratado de expresar en medio de estas dificultades y en medio de esta situación tan difícil, como ustedes pueden ver, que nos toca que estar en esta Asamblea Legislativa. Pero no podía callar. Era necesario decirle al pueblo salvadoreño: esta ley tiene muy poco sentido. Esta ley no va a dotar al gobierno de los instrumentos y la fortaleza que necesita para poder combatir eficientemente la pandemia. Esta ley va a generar una cuarentena que no va a servir y se van a apresurar a abrir la economía, que es lo que quieren en el fondo, una economía que van a tener que cerrarla después, cuando
el resultado de esta cuarentena no sea el que se esperaba y haya que cerrar nuevamente la economía, a lo mejor con cientos de salvadoreños muriéndose en la calle. Porque una cosa es la economía para el pobre, que es supervivencia, y otra cosa es la economía de la ganancia y de los grandes millonarios. Esa es la realidad que estamos viviendo en este país, en medio de una confrontación política que no nos permite ver la realidad de las cosas. Pueblo salvadoreño, esta es mi visión. Desgraciadamente solo soy un voto y ustedes esta noche han sido testigos del trato que se me da. Pero voy a seguir en este esfuerzo. Voy a seguir adelante en este esfuerzo porque creo que esa voz disonante debe de seguir escuchándose en este Parlamento. Gracias. Le pido